Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo del 54 al 58. En aquel tiempo, viniendo Jesús a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en la iglesia celebramos la memoria de San Alfonso María de Ligorio, patrón de los confesores y moralistas. Él nació en Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Y, como toda familia, sus padres le hicieron estudiar. Y estudió, muchos idiomas. También fue abogado. Su padre deseaba que él sea un brillante político. Como abogado, el santo obtenía importantes triunfos. Sin embargo, no lo dejaba satisfecho ante el peligro de que en el mundo existe muchas ofensas a Dios. Entonces, por revelación divina, San Alfonso abandona todo y decide convertirse en apóstol incalzable del Señor. Y la tarea no fue nada fácil, porque tuvo que enfrentarse con una gran lucha espiritual, primero con su padre, su familia, sus amigos y sobre todo consigo mismo. Al fin, a los 30 años de edad, logra ser ordenado sacerdote y desde entonces se dedicó a trabajar con las gentes de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades, a quienes les enseñaba el catecismo. Y en el 9 de noviembre de 1752 fundó junto con otros sacerdotes la Congregación del Santísimo Redentor, más conocido como los Padres Redentoristas. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos predicando el Evangelio. Por 30 años, con su equipo de misioneros, el santo recorrió campos, pueblos, ciudades, provincias, permaneciendo en cada sitio 10 a 15 días predicando, para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido espiritualmente. San Alfonso fue un escritor muy prolífico. Al morir dejó 111 libros y opúsculos impresos y 2000 manuscritos. Durante su vida vio 402 ediciones de sus obras. Encomendémonos a este gran santo, quien es patrono de los confesores y moralistas, para que nos siga también ayudando, protegiendo y hacer las cosas según la voluntad de Dios. Queridos hermanos, en el Santo Evangelio contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, que llega a su patria, que llega a su ciudad donde había vivido. No hay que olvidar que él nació en Belén, pero después fue a vivir a Nazaret, pues lo llamaban Jesús Nazareno. Y ahí vivió toda su niñez, su adolescencia, prácticamente hasta antes de iniciar su ministerio público. Es decir, se conocía a todos sus contemporáneos, a todos sus paisanos de Nazaret, ¿no? Cuántas cosas habrá compartido con todos ellos, ¿verdad? Y también allí en Nazaret trabajaba junto con José en la carpintería. Por eso
va a decir sus paisanos extrañados, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces, pues los paisanos también conocían a toda su familia, ¿no? Aquí llama, no, aquí dice, no se llama a su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas y sus hermanas no están todas entre nosotros. Esto, discerniendo un poquito más lo que nos dice acerca de los hermanos de Jesús, no se refiere a los hijos de María, sino que en lenguaje hebreo, griego, arameo, pues hermano se refiere también a todos los parentescos familiares, ¿no? Pues el primo, pues el tío, pues el sobrinos, ¿no? Etc. Y si escarbamos, pues nos vamos a encontrar con que Santiago, José, Judas y Simón son hijos de otra María que se había casado con Cleofás. Para aclarar esto, ¿no? Porque algunos hermanos que no son católicos, pues utilizando este versículo, van a decir que la Virgen María sí tuvo hijos, ¿no? Con José, cosa que no es verdad, ¿no? Hay también varias citas donde claramente aparece la Virgen María sin sus hijos, porque no los tiene, ¿no? Y cuando Jesús está en la cruz, mira a Juan, le dice, a tu madre, y dice que desde ese entonces se lo llevó a su casa. Pues si hubiera tenido más hermanos, lo hubiera llevado a la casa de uno de ellos, ¿no? De uno de ellos. Por lo tanto, queridos hermanos, no hay que dejarnos engañar. Y nos dice que sus paisanos se escandalizaban de Jesús porque él enseñaba con autoridad, ¿no? Tenía una sabiduría muy grande y hacía milagros, ¿no? Entonces extrañaban, se escandalizaban, como que ha vivido con nosotros, ¿de dónde le sale toda esta sabiduría, ¿no? Todo este poder para hacer milagros, ¿no? Y les faltaba fe. Y muchas veces pasa eso, cuando no conocemos a la persona y no conocemos toda su historia, no conocemos lo que hace, no conocemos lo que ha estudiado, se ha quemado las pestañas estudiando, ¿no? Lo único que nos queda es criticar, murmurar, ¿no es cierto? ¿No? Como asombrarnos, ¿no? Como que ha vivido con nosotros y ahora sabe estas cosas, ¿no? Pero no se dan cuenta que en el caso de Jesús, pues es Dios y hombre a la vez, ¿no? En caso de alguien que llega a tu pueblo, por ejemplo, y que se ha quemado las pestañas, pues nadie ha visto que el hombre o la mujer estaba ahí horas y horas estudiando, ¿no? Horas y horas leyendo, ¿no? Mientras los otros se iban pues a las discotecas, iban a perderse el tiempo por ahí, a las malas juntas, qué sé yo. Esta persona está horas y horas estudiando. Lógicamente el resultado es otro, ¿no es cierto? Entonces, este evangelio nos enseña mucho, a ti y a mí. Pues se escandalizaban. ¿Por qué se escandalizaban? Porque no le tenían fe. No tenían fe en Jesús, porque no lo conocían bien. Solo se habían quedado con el joven que vivió entre los suyos, ¿no? Y nada más, ¿no? Que era un carpintero bueno ahí que trabajaba. Pero no conocían a Jesús en su real dimensión, ¿no? También nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos, también, porque tú y yo muchas veces, ¿no? Estamos frecuentando la iglesia, ¿no es cierto? Y puede ser que nos creemos como buenas personas religiosas, ¿no? Como los israelitas contemporáneos de Jesús, ¿no? Pero sin creer verdaderamente en la palabra del Señor, ¿no? Que nos dirige. No basta ser buena persona, eso no basta, ¿no? Como dicen algunos, padre, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho, no basta eso. Hay que instruirse en la palabra para reflexionar y luego ponerlo en práctica, ¿no? Pues nosotros
tenemos que ser constantemente interpelados por Dios en nuestra conciencia, que nos invita a la conversión y a un cambio radical de nuestra vida, ¿no? Como dice, yo no mato, yo no robo, pero sin embargo soy criticón, murmuro, pienso mal, estoy en chismes o con esos pecados que me cuesta salir de ahí, ¿no? Pues la palabra de Dios nos tiene que estar constantemente haciéndonos recordar que hay que convertirnos, ¿no? Hay que tener un cambio radical de vida, ¿no? Pues la palabra de Dios muchas veces nos es molestoso, muchas veces no nos agrada. ¿Por qué? Porque nos exige a un cambio de vida, ¿no? Nos exige a una conversión. Pues cuando los profetas salían a hablar, a predicar, a hablar de conversión, eran perseguidos, incluso asesinados. Y así también ha pasado con los seguidores de Jesús, con los predicadores, con los que salen a evangelizar, con los sacerdotes, los obispos, ¿no? Cuando han hablado claro, pues son perseguidos, son maltratados, ¿no? Incluso cuando hay hermanos, catequistas, miembros de un grupo, cuando en su mismo grupo, en misma reunión, ¿no?, hablan conforme a la palabra de Dios y hablan claro, pues también los miran mal, los maltratan, ¿no? Y eso sigue pasando, lo que le pasó al Señor sigue pasando, ¿no? Es la hostilidad contra la fe. No rechazan en sí a la persona, sino a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren tener un cambio radical en su vida, no quieren cambiar. Por eso, dejémonos interpelar por la palabra de Dios que nos habla en nuestra conciencia para cambiar, ¿no? Hacer nuestro examen de conciencia, mirar hacia adentro, ¿no? Si todo lo que estoy haciendo pues puede ser bendecido por Dios, ¿no? Si todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago puede ser bendecido por Dios o no. Todas esas cosas le agradan a Dios. Y cada uno nos tenemos que contestar porque nuestra conciencia nos dice, nuestra conciencia nos habla, ¿no? Pues necesitamos una actitud de profunda fe y confianza en Jesucristo para querer escuchar su palabra y no escandalizarnos cuando nos sorprende o nos saca de nuestras casillas, cambiándonos nuestros planes muy personales. Es demasiado cómoda una fe que no exige nada. Por ejemplo, en las fiestas patronales, ¿no? Cumplen con su misa por cumplir y hasta a veces llegan tarde, ¿no es cierto? Pero después se van a un desbande total, terminando en borrachera, ¿no? Y eso no quiere Dios, ¿verdad? Es una fe light, es una fe débil, es una fe que no da fruto, ¿no? Es una fe que no exige nada y que se adapta pues a las propias tendencias pasionales de egoísmo, de placer o de racionalismo. Tratar de vivir la fe no según Dios, sino según el mundo. Una fe pagana, digamos, ¿no? Una fe mezclada de todo, ¿no? De todo. Incluso ahí meto la misa, meto oración, ¿no? Pero eso no me dice nada, es como un cumplimiento más, ¿no? Como una costumbre más, ¿no? Hermanos, el Señor nos invita a un cambio radical de vida, a una conversión. Dice el Señor cuando empieza a predicar, empieza su ministerio, dice, conviértanse. Primero dice conviértanse. Y luego dice, crean en el Evangelio. La tarea que tú y yo debemos llevar a nuestra vida personal, ¿no? Convertirnos y creer en todo lo que el Señor nos ha enseñado para alcanzar la vida eterna. Pues hermanos, que seamos perseverantes, ¿no?
que sigamos avanzando. El Señor siempre es misericordioso, el Señor es pura misericordia y bondad, ¿no? Que sabe que quizás alguna vez vamos a meter la pata, pero está dispuesto a perdonarnos en el sacramento de la confesión. Claro está que depende de nosotros, ¿no? Que tenemos que luchar. Y sí vamos a lograr salir de ese atolladero, de ese pecado, de esas faltas, con la gracia de Dios, porque es Él quien nos tiende la mano, ¿no? No tiende la mano para juzgarnos, para castigarnos, no, nos tiende la mano para levantarnos, ¿no? Para decir ánimo, ¿no? Adelante, ¿no? Y es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre, ¿no? Pues que la Virgen Santísima nos ayude a ti y a mí a perseverar en este camino y a tener amor profundo a Dios que se vea traducido en nuestra fe con obras. Bendiciones.